Mi tío me saca de la empresa que construyó junto a mi papá para poner a mi primo consentido, el cual no sabe nada de la empresa. Siempre supe que mi primo era el favorito de mi tío. Era el tipo de persona que todo lo tenía fácil en la vida. Nunca trabajó un solo día, pero tenía autos de lujo, ropa cara y la actitud de alguien que nunca ha tenido que esforzarse. Mientras tanto, yo pasé años trabajando junto a mi padre para hacer crecer nuestra empresa familiar. Mi padre y mi tío fundaron la empresa hace décadas. Era su sueño conjunto, y cuando crecí, me convertí en la persona que más trabajó para mantenerla a flote. Conocía cada proceso, cada empleado, cada cliente. Mi tío, en cambio, con el tiempo se distanció del negocio, pero mantenía su parte de la propiedad. Luego, cuando mi padre falleció, me aseguré de que su legado siguiera vivo. Pero entonces, todo cambió. Un día, mi tío apareció con su hijo y me dijo, sin rodeos, que la empresa necesitaba sangre nueva. En otras palabras, me estaba sacando para poner a su hijo en mi lugar. Ya llevas mucho tiempo aquí. Es momento de que alguien más tome el mando, dijo con la arrogancia de alguien que no tiene idea de lo que hace. Intenté razonar con él. Le recordé que yo había trabajado desde abajo, que sabía cómo funcionaba todo. Pero no le importó. Lo único que vio fue la oportunidad de darle a su hijo un puesto de poder sin que tuviera que ganárselo. Mi primo entró con una sonrisa burlona. No te preocupes, primo. Seguro encuentras algo más que hacer. Ver su expresión de suficiencia me llenó de rabia. Él nunca había trabajado un solo día en su vida, y ahora iba a dirigir la empresa que yo ayudé a construir. Sin embargo, lo peor aún estaba por venir. Desde el momento en que mi primo tomó el control, todo comenzó a desmoronarse. Despidió a empleados clave porque no le gustaban. Cambió las estrategias que funcionaban porque quería innovar sin entender lo que hacía. Y por supuesto, empezó a usar el dinero de la empresa como si fuera su cuenta personal. Los clientes se fueron. Las pérdidas aumentaron. Yo observaba todo desde afuera, sin poder hacer nada. Y cuando intenté advertirle a mi tío, solo me dijo, déjalo aprender. Se hará más fuerte con la experiencia. Pero la experiencia no significa nada cuando ya es demasiado tarde. Y así, la empresa que mi padre y yo ayudamos a construir con esfuerzo y sacrificio comenzó a caer en picada bajo el mando de alguien que nunca tuvo que trabajar para nada. Primera actualización. Cuando mi tío me sacó de la empresa, sentí que el mundo se me venía abajo. Todo lo que había construido con mi padre, todo lo que había trabajado, había sido arrebatado en un instante para dárselo a alguien que no tenía idea de lo que hacía. Pero no podía quedarme lamentándome. Necesitaba actuar. Después de semanas de buscar opciones, recibí una llamada inesperada. Era uno de los principales competidores de la empresa de mi familia, un gigante en la industria que había estado buscando una forma de ganar más mercado. Habían oído lo que me hicieron y querían hablar conmigo. No lo pensé dos veces. Me reuní con ellos y, para mi sorpresa, me ofrecieron un puesto clave. Querían que trajera mis conocimientos, mis contactos y mi experiencia para ayudarlos a superar a la empresa que mi padre había construido. Era la oportunidad perfecta para vengarme, pero también para demostrar mi verdadero valor. Acepté. Desde el primer día, me di cuenta de que estaba en un ambiente diferente. Aquí valoraban mis ideas, me escuchaban y me daban recursos para trabajar. En menos de 3 meses, logramos hacer mejoras significativas en varias áreas estratégicas. Y lo mejor de todo, algunos de los clientes más importantes que trabajaban con mi antigua empresa comenzaron a llamarme. Les conté la verdad. Les expliqué cómo habían puesto a alguien incompetente a cargo y cómo las malas decisiones estaban empezando a hundir la empresa. No tardaron mucho en tomar una decisión. Uno a uno, comenzaron a cambiarse con nosotros. Y cuando mi primo se dio cuenta de lo que estaba pasando, fue demasiado tarde. Segunda actualización. La empresa de mi familia está en problemas. Mi primo siempre había sido un arrogante. Creía que la empresa se manejaría sola, que los clientes siempre estarían allí, que el dinero nunca dejaría de fluir. Pero la realidad no funciona así. Después de 6 meses en mi nuevo trabajo, la empresa de mi familia estaba en crisis. Las pérdidas aumentaban cada mes, los clientes se iban y las decisiones de mi primo solo empeoraban la situación. En lugar de reconocer sus errores,
Intentó ocultarlo todo con inversiones absurdas y préstamos riesgosos. Mi tío, por supuesto, seguía creyendo que su hijo era un genio. Pero la prensa comenzó a darse cuenta. Los medios especializados publicaron informes sobre la caída de la empresa. Los empleados comenzaron a renunciar en masa. Y yo, desde mi nueva posición, observaba cómo todo se desmoronaba. Fue entonces cuando recibí otra llamada inesperada. Era mi tío. Por primera vez en su vida, sonaba preocupado. «Necesito hablar contigo», dijo con voz tensa. No pude evitar sonreír. Sabía exactamente de qué quería hablar. Tercera actualización. La oferta de mi tío. Cuando me reuní con mi tío, su actitud era completamente diferente. Ya no estaba el hombre arrogante que me sacó de la empresa sin pensarlo 2 veces. Ahora parecía desesperado. «Necesito que regreses», dijo, sin rodeos. Me tomó por sorpresa que lo admitiera tan rápido. «¿Y qué pasa con tu hijo?», pregunté con ironía. Su rostro se endureció. «No está funcionando como esperaba», murmuró. No pude evitar soltar una risa seca. Claro que no estaba funcionando. Mi primo había convertido la empresa en un desastre. Mi tío intentó endulzarme la oferta. Me ofreció un puesto superior, un gran salario y la promesa de que tendría más control sobre las decisiones. Pero yo no era el mismo de antes. Ya no necesitaba la empresa. «No, gracias», respondí, disfrutando la sorpresa en su rostro. Su desesperación se convirtió en furia. Me acusó de traidor, de haber planeado todo esto. Pero la verdad es que él mismo cavó su tumba al poner a su hijo al mando. Me levanté y le di la última estocada. «Por cierto, el próximo mes, más de la mitad de tus clientes se mudarán con nosotros». Y con eso, me marché. Cuarta actualización. Mi primo busca venganza después de rechazar a mi tío. Pensé que las cosas se calmarían. Pero estaba equivocado. Mi primo, cegado por la rabia, decidió atacarme de la peor manera posible. Empezó a difundir rumores sobre mí en la industria, diciendo que yo había robado información de la empresa antes de irme. Intentó demandarme por espionaje corporativo, aunque no tenía ninguna prueba. Y para colmo, comenzó a llamarme para insultarme. Pero nada de eso importó. La gente en la industria conocía la verdad. Sabían que yo siempre fui el que trabajó duro y que él solo era un niño mimado jugando a ser empresario. La demanda fue desestimada rápidamente. Los rumores no afectaron mi reputación. Y mi primo solo quedó como un idiota en los medios. Pero entonces, algo aún peor le pasó. Un error financiero gigantesco que él mismo había aprobado hizo que la empresa perdiera millones. Y esta vez, ni siquiera mi tío pudo salvarlo. Quinta actualización. La caída definitiva. La empresa de mi familia estaba al borde de la bancarrota. Mi primo ya no podía ocultarlo. Los clientes se habían ido, los inversionistas retiraron su dinero y los bancos dejaron de confiar en ellos. Intentaron todo. Mi tío invirtió su propio dinero para tratar de salvar el negocio. Intentaron vender partes de la empresa. Incluso trataron de negociar con nosotros para una fusión. Pero nadie quería hacer negocios con ellos. Finalmente, la empresa no pudo más. Se declaró en quiebra. Mi tío perdió todo. Mi primo desapareció del mapa, y la prensa cubrió la historia como un claro ejemplo de cómo la incompetencia puede destruir hasta el imperio más sólido. Yo, por otro lado, estaba en la cima. La competencia había absorbido casi todo el mercado que mi familia había perdido, y con mi ayuda, ahora éramos la empresa más fuerte en el sector. Pero la historia aún no termina. Sexta actualización. Mi primo quiere que lo ayude. Cuando pensé que nunca más sabría de mi primo, apareció en mi oficina. Se veía diferente. Ya no tenía la ropa cara ni la arrogancia en su rostro. Ahora parecía derrotado. «Necesito trabajo», me dijo en voz baja. No podía creer lo que estaba oyendo. El mismo primo que se burló de mí, que me sacó de la empresa de mi familia, que intentó arruinar mi carrera. Ahora estaba pidiéndome ayuda. Pude haberlo humillado. Pude haberlo echado a la calle sin pensarlo 2 veces. Pero en lugar de eso, le dije, «Déjame pensarlo. Porque hay algo mucho más satisfactorio que la venganza. Hacer que él aprenda, de la manera más dura, que en los negocios no se sobrevive sin esfuerzo. Y si decide quedarse, tendrá que empezar desde abajo». Séptima actualización.
No hay trabajo para ti. Mi primo se sentó frente a mí con la mirada baja. Por primera vez en su vida, no tenía ese aire de superioridad. Se veía derrotado. Por favor, murmuró, necesito trabajar. Lo miré por un momento. Recordé todas las veces que se había burlado de mí. Cómo me quitó mi puesto sin esfuerzo. Cómo intentó demandarme y destruir mi reputación. No hay trabajo para ti aquí, respondí con calma. Sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿Qué? Pero tú dijiste que lo pensarías. Lo pensé, dije con una sonrisa, y la respuesta es no. La furia reemplazó su desesperación. Se puso de pie de golpe y me apuntó con el dedo. Eres un maldito rencoroso. Me encogí de hombros. No es rencor. Es sentido común. No necesito a alguien que arruinó su propia empresa y luego intentó arruinarme a mí. Golpeó la mesa con fuerza antes de salir dando un portazo. Pensé que ahí terminaría todo. Pero no. Mi primo no iba a rendirse tan fácilmente. Octava actualización. Mi primo intenta manipular a la familia después de rechazarlo. Mi primo hizo lo único que sabía hacer bien, manipular. Empezó a moverse entre los miembros de la familia, contando una versión distorsionada de la historia. Se hizo pasar por la víctima. Yo solo quería arreglar las cosas, decía, pero él se niega a ayudarme. Mi madre fue la primera en llamarme. ¿De verdad lo rechazaste? Preguntó con decepción. Sí, mamá, pero es tu primo. La familia se ayuda. Solté una risa amarga. ¿Cómo él me ayudó a mí cuando me echó de la empresa? Hubo un silencio incómodo. Luego comenzaron a llamarme otros tíos, primos y hasta amigos cercanos de la familia. Algunos eran neutrales, pero otros me atacaron directamente. No puedes negarle trabajo, él tiene derecho a rehacer su vida. No seas egoísta, ya lograste tu venganza. Si no lo ayudas, nunca recuperarás a tu familia. Pero lo más absurdo vino de mi propio tío, el mismo que me había sacado de la empresa. Me citó en un café y, con su tono condescendiente de siempre, me dijo, sé que hemos tenido diferencias, pero es momento de hacer lo correcto. Ayuda a tu primo. Me reí en su cara. ¿Hacer lo correcto? Lo correcto habría sido que no lo pusieras en mi lugar. Era mi hijo, tenía que darle una oportunidad, respondió con seriedad. Y ahora está pagando el precio de sus errores. No es mi problema. Salí de ahí sin mirar atrás. Pero algo me decía que mi primo no se rendiría tan fácil. Novena actualización. Mi primo intenta hacerme quedar como el villano. Cuando mi primo se dio cuenta de que no lograría convencerme, decidió cambiar de estrategia. Si yo no lo ayudaba, haría que toda la familia me viera como el villano. Empezó a contar historias falsas. Decía que yo lo había humillado en mi oficina. Que me burlé de él cuando me pidió trabajo. Que le dije que nunca ayudaría a la familia. Los chismes se esparcieron rápido. Un día, recibí un mensaje de un primo lejano que casi nunca hablaba conmigo. No puedo creer que hayas cambiado tanto, decía. Antes eras una buena persona. Luego, una de mis tías me envió un audio de 5 minutos en el que me regañaba por ser tan cruel. Mi madre también me miraba con desaprobación cada vez que hablábamos. Pero lo peor fue cuando organizaron una comida familiar. Y no me invitaron. Me enteré por fotos en redes sociales. Toda la familia reunida. Mi primo en el centro, sonriendo como si nada hubiera pasado. Y ahí supe que su plan estaba funcionando. Décima actualización. Una sorpresa en la comida familiar. No me molestaba que me excluyeran de la comida familiar. Lo que me molestaba era que mi primo estuviera usando la situación para lavarse las manos. Así que hice algo que nadie esperaba. Fui de todos modos. Cuando entré, las conversaciones se detuvieron. Todos me miraron con sorpresa. Mi primo me sonrió con hipocresía. Oh, primo, no sabíamos que vendrías. Le devolví la sonrisa. No me invitaron, pero como somos familia, supuse que sería bienvenido. Algunos se rieron incómodos. Otros desviaron la mirada. Pero no perdí el tiempo. Me dirigí a los más críticos conmigo y les conté la verdad. Cómo mi primo me sacó de la empresa, cómo intentó arruinarme, cómo manipuló a todos para verse como la víctima. Algunos no querían escuchar. Pero otros empezaron a dudar. Entonces solté la última bomba. Si realmente quiere trabajar, que busque empleo en otra parte. Pero no lo hará.
porque nunca ha trabajado en su vida y espera que alguien lo mantenga. La tensión en la sala era insoportable. Y por primera vez, mi primo no tuvo nada que decir. 11ª actualización. La familia se empieza a dividir después de lo que pasó en la comida familiar. La familia se dividió en dos bandos. Algunos seguían apoyando a mi primo, insistiendo en que debía darle una oportunidad. Pero otros empezaron a ver la verdad. Unos tíos me llamaron en privado para disculparse. No sabíamos todo lo que pasó, admitieron. Otros dejaron de defenderlo y simplemente se hicieron a un lado. Pero lo que más me sorprendió fue mi madre. Después de semanas de desaprobación, finalmente me dijo: «Tienes razón. No tienes por qué ayudarlo». No lo dijo con felicidad, pero lo dijo. Y para mí, eso fue suficiente. Mi primo, en cambio, se quedó con su círculo de siempre. Los que creen en sus mentiras. Los que prefieren ignorar la verdad. Pero ya no me importa. Porque, al final del día, yo tengo mi vida resuelta. Y él sigue sin trabajo.